Hola, soy Manuel, de Nueces y Neuronas. Y yo soy Leo, y en este vídeo os vamos a hablar de la naturaleza de la conciencia. Antes de nada, queremos recomendarte el vídeo Eres un zombie, del canal de Antroporama. En él, Patri nos plantea algunas reflexiones muy interesantes, como que no podemos conocer la conciencia de los otros, o que la conciencia es un efecto secundario de la actividad cerebral. Desde Nueces y Neuronas nos gustaría poner nuestro granito de arena y hacer algunas matizaciones sobre algunos planteamientos con los que no estamos del todo de acuerdo, para aportar otra perspectiva que consideramos que nos ayudará a mantener un estudio más riguroso sobre este concepto y con una lógica, desde nuestro punto de vista, mucho más fuerte. Antes de nada, queremos decir que por supuesto nuestras críticas no van hacia el vídeo de Patri, que explica muy bien la concepción de la conciencia como epifenómeno, teoría que nos habla de un cerebro constructor de la conciencia, que es una perspectiva muy generalizada hoy en día. Nuestras críticas se centran en la base lógica de esta teoría y de sus derivaciones neurocentristas o neuroconstructivistas. Bueno, para ir entrando en materia, vemos tres problemas de la conciencia como epifenómeno. Por un lado, encontramos la ilusión nominalista, esto es, que como las palabras se usan para nombrar objetos o etiquetas, como por ejemplo la silla, la mesa o la botella, si existe un nombre para la conciencia, esta por lo tanto debe de existir, ya que no existen los nombres para las nadas. ¿O no? Esto es una trampa de lenguaje, que nos hace ver que la conciencia se utiliza incluso en un vocabulario científico al hacer referencia a una cosa, pero no siempre usamos este término para hacer referencia a lo mismo. Es decir, a veces decimos cosas como es un chico inconsciente, o perdió la conciencia, o soy consciente de lo que hago. ¿Se habla de lo mismo? ¿Estamos utilizando bien este término? Y a nivel científico, ¿estamos realmente estudiando lo que se debería estudiar? Además, como consideramos que la conciencia existe en sí, debería ocupar un lugar, ¿verdad? Aquí nos encontramos con otra lógica controvertida, la del dualismo cartesiano. Es decir, la creencia de la existencia de dos mundos, uno físico y otro intangible. O sea, que la conciencia existe en sí, recordad, porque la podemos nombrar, pero no la podemos tocar, por lo que debería haber otra existencia intangible o metafísica, algo ya definido por otros muchos filósofos y fundamentado por René Descartes. Esta argumentación nos lleva a pensar que hay una realidad no física que interactúa con el cerebro, una especie de dimensión del alma, ahora llamada dimensión de la conciencia. Algo considerado como un gran problema por Gilbert Ryle, el cual lo denominó el dogma o problema del fantasma de la máquina. Un error lógico que llevamos arrastrando cientos de años. Pero como actualmente no creemos en los fantasmas ni en los espíritus, la conciencia no puede ser algo fantasmal, ¿verdad? ¿Y qué solución hemos encontrado? Darle un sitio en el cerebro. O sea, que solo hemos modernizado este error y lo hemos complicado un poquito más. Y aquí es donde aparece otro error lógico, la falacia mereológica, de Bennett y Hackett. Es decir, atribuir lo que hace un todo a una de sus partes. Esto aparece en afirmaciones como todo lo que experimentas es una interpretación que hace tu cerebro de la realidad. Vivía en Matrix. El color lo fabrica tu cerebro, el olor lo fabrica tu cerebro, y el sonido está en tu cerebro. Y al principio, aunque nos cueste ver la diferencia, el dualismo y la falacia mereológica nos puede llevar a cometer errores conceptuales que pueden ser graves, rizar el rizo y llevarnos a errores lógicos que pueden ser considerables también. Alguna de esas trampas nos puede llevar a creer que la conciencia es la dimensión subjetiva del cerebro. Todo esto nos lleva a buscar una fotografía a color y en movimiento de la conciencia dentro del cerebro con nuestra tecnología actual, y nos puede llevar a asumir que la conciencia es consecuencia de la actividad eléctrica o del funcionamiento de alguna de las partes de nuestro cerebro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todo lo que podemos observar es meramente una correlación. Y como ya sabemos, de una correlación no deberíamos sacar conclusiones causales, porque podrían haber variables ocultas o desconocidas que influyan o interactúen para dar pie a este fenómeno.
Bueno, pero como hemos dicho, hay otras formas y otras perspectivas para abordar el estudio de este concepto. Autores como Bennett y Hacker, los cuales ya hemos nombrado, luchan por evitar esta concepción dualista y defienden una visión monista y consideran al sujeto como un todo, con partes inseparables. De esta forma se conceptualiza la conciencia como un fenómeno interaccional y no como una sustancia. Pensamos en ella como algo que emerge de la interacción entre el sujeto, su entorno e incluso la historia de aprendizaje de dicho sujeto. O sea, que la conciencia se concibe como un proceso y no como una cosa. Además, algo que se critica desde el monismo de la concepción dualista actual es el reduccionismo excesivo de las explicaciones causales de la conciencia. Y por supuesto, la división de la realidad en dos dimensiones con sustancias que interactúan entre sí. Veamos cómo explica cada una de estas visiones el fenómeno de la conciencia con un ejemplo mucho más sencillo. Imaginemos que tenemos delante un interruptor y una bombilla, y que no sabemos cómo funcionan. Si observamos que cuando accionamos el interruptor, la bombilla se enciende y se apaga, podemos deducir falazmente que el interruptor genera la luz, o que de algún modo es causa de que la luz se encienda y se apague. Algo que es cierto, pero solo en parte, ya que no podemos obviar el papel del resto de componentes, como el circuito o la batería, pues sin estos componentes la luz no se encendería. De este modo, el monismo considera a la conciencia como un fenómeno que emerge de la interacción de muchas variables, no conformándose con la explicación de que el cerebro tiene el poder de generar o crear la conciencia, pues si eliminamos cualquier variable, como el cuerpo y su estado, por supuesto el cerebro, el contexto e incluso la historia de aprendizaje del sujeto, el concepto de conciencia pierde su sentido. Por lo tanto, todas las variables son igualmente importantes para explicar este fenómeno. Además, considerar la conciencia como una sustancia y no como un proceso parece que no tiene demasiada lógica, pues ¿tiene algún sentido pensar en la conciencia como un cuerpo en reposo? ¿Algo que existe en sí sin todas estas variables de las que estamos hablando interactuando? En un principio, esto puede parecer que solamente sea un problema lingüístico o meramente filosófico, pero tiene grandes implicaciones en el ámbito científico. De hecho, las investigaciones llevadas a cabo desde una perspectiva monista nos llevan a conclusiones más prometedoras, pero esto lo veremos en próximos vídeos. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Y recuerda que también puedes suscribirte a nuestro canal o visitar nuestra página web nuecesineuronas.com. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.